Hola, soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Peter Jackson. Peter Jackson nació en Nueva Zelanda en 1961, comenzó con un afán por el cine desde muy chico. Cuando le compran una cámara Super 8 y empieza a experimentar con ello, pero desde antes, incluso a los 9 años, cuando su encuentro con el cine es al ver la película King Kong, es que decide hacer cine. Ya a los 9 años él sabía que lo que quería hacer era eso. No sabía si exactamente iba a trabajar como director o iba a generar muñecos iguales a este King Kong que había sido generado manualmente y fotografiado cuadro a cuadro, pero de alguna manera él iba a estar en el mundo del cine. Y a los 26 años hace su primer largo, en la película Mal Gusto. Cuando se exhibió en Cannes, causó cierta conmoción y ya generó una serie de fans de culto de este director. Su segunda película, El delirante mundo de los Feebles, es una nueva versión, si se quiere, bastante bizarra, sí, de los Muppets. También llamó mucho la atención y sobre todo con su tercer película, conocida en nuestro país como Muertos de Miedo, el nombre original era Brain Dead, definitivamente generó una serie de fans alrededor del mundo. En Brain Dead, la madre del personaje principal es mordida por un mono de Sumatra, que es el último animal de su especie, una especie ya casi extinta, y que tras morderla ella decide pisarle la cabeza y matarlo. Después de esto, gracias a esa mordida, ella se convierte en zombie y empieza a morder a un montón de gente a las que también convierte en zombie. Esta comedia de humor negro, dirigida por Peter Jackson y con una animación hecha cuadro a cuadro, en especial la de este mono de Sumatra, causa también bastante conmoción, pero no solo alrededor de sus fans, sino dentro de Nueva Zelanda, que es considerada la película más gore de la historia del cine neozelandés. Después de estas 3 bestialidades que hizo en su Nueva Zelanda natal, haría una película totalmente distinta a lo que ya había presentado previamente. Y estamos hablando de Criaturas Celestiales. Primer actuación de Kate Winslet en una película y la verdad que de una forma magistral. Esta película estaba basada en un hecho real acaecido en Nueva Zelanda, donde 2 amigas que tenían una amistad que cada vez se estaba volviendo como un poco más enfermiza, trata de ser separada por la madre de una de ellas. Para intentar que no lo logren, deciden confabularse y matar a la madre de una de ellas 2. Esto fue un caso policial real que ocurrió en Nueva Zelanda y que Peter Jackson decidió llevarla al cine de una manera muy interesante y que mezclaba fantasía, sobre todo en los sueños que tenían los personajes o en la imaginación que tenían ellas 2 en el momento de juegos o comentarios entre ellas. Por esta película, Peter Jackson gana como mejor director en el Festival de Venecia. Lo que hace posteriormente Jackson es hacer un falso documental. Una película donde se contaba la historia del verdadero creador del cine. Una falsedad ocasionada por el guión de Peter Jackson, donde presentaba a un neozelandés como que fuera el inventor del cine en el mundo. A su vez también le daba la creación de los aviones a otro neozelandés que había sido ocultado durante mucho tiempo y lo contaba en este falso documental. Esto llevó a que muchos neozelandeses creyeran que lo que decía este documental era verdad y de hecho muchos pensaron y manejaron durante un tiempo que el avión se había inventado en Nueva Zelanda. Hasta ese grado estaba tan bien realizado el guión de este falso documental. Luego pasaría a Hollywood para trabajar en una película con Michael J. Fox, en lo que sería su última película tras ser diagnosticado en 1991 con Parkinson. La película de la que hablamos se llama The Frighteners, que curiosamente el título que llevó en nuestro país en ese formato fue nuevamente Muertos de Miedo. Exactamente el mismo nombre que tuvo la segunda película que se estrenó en nuestro país del mismo director. Como ya habíamos dicho al principio, el sueño de Peter Jackson desde los 9 años era realizar King Kong. ¿Por qué? Porque era la película que él había visto y con la que se había fanatizado tanto con el cine, que es lo que lo llevó a realizar cine. Bueno, ya estando en Hollywood, tiró todas sus cartas para hacer este filme. Lo que le dijeron en diversos estudios fue que solo lo podía hacer si demostraba que era buen director. Llegó incluso hasta New Line, que le dijeron, bueno, si haces
una película como El Señor de los Anillos, en ese momento que era un libro de Tolkien que había tratado de llevarse al cine varias veces y se conocía como la novela infilmable. Lo que le propusieron era que si hacía esta película de buena manera, podía ser King Kong. Bueno, ya sabemos todos lo que hizo Peter Jackson con los 3 libros de Tolkien. De hecho, hizo una de las mejores trilogías de la historia del cine, y no solo eso, dentro de las adaptaciones de un libro está considerada como una de las mejores adaptaciones. Tanto es así que rompió el récord que durante años llevaba Ben-Hur, ganando la misma cantidad de Oscars que esa película, que a su vez en realidad esta aseveración es una trampa, ya que había sido roto previamente por la película Titanic de James Cameron, que logró también la misma cantidad de Oscars a la que fue nominado. Este premio, que en realidad se lo dieron cuando él estrena su tercera película, El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, es más que nada un premio a todas las 3 películas completas, a toda su adaptación de esta saga de Tolkien. Y bien merecido se lo tenía, ya que el trabajo desde el punto de vista cinematográfico y también sobre el armado de guión y los efectos especiales, todo lo completo del filme, merece ese premio que recibió. Después del éxito que tuvo con la saga de Tolkien, era innegable que le iban a dejar hacer su versión de King Kong. Pero no era una secuela, él lo que quería hacer era una remake exacta o una remake muy pulida y adaptada a la época actual de El King Kong de 1933. En esta nueva versión que dirige Peter Jackson, la adapta de tal forma que la historia se centra en el mismo año que ocurría la versión original, poco después del crack de 1929, y cuenta una historia muy bien desarrollada dentro del guión, haciendo realmente una película que podríamos decir que supera al original y deja relegada a lo que fueron las otras adaptaciones que se habían hecho previamente del personaje. Muchos recordaban la versión que se había hecho en los 70 de King Kong, pero la verdad que la versión de Peter Jackson la supera ampliamente, incluyendo escenas que en la de los 70 no se habían podido incluir por una cuestión de presupuesto, que es la lucha entre King Kong y los dinosaurios, algo que figuraba en la versión original de 1933 y que la vuelve a adaptar Peter Jackson en esta versión. En 2009 realiza Desde mi cielo, lo que sería un salto a la adultez de parte de Peter Jackson, ya que en esta historia se cuenta, o toda la película está contada desde el punto de vista de una adolescente de 14 años que ha sido asesinada por su vecino. Y lo que relata la historia es la vida de la familia después de ese crimen y todo vivenciado y comentado por esta niña muerta que cuenta la historia desde el cielo a todos los espectadores. Una película muy difícil de realizar, que tuvo un relativo éxito con el público, pero que funciona muy bien cinematográficamente. Pero nuevamente lo reiteramos, una película muy difícil de ver. De todas formas, Peter Jackson, viendo que no le había funcionado muy bien en taquilla, ¿qué hace? Lo que hacen muchos directores cuando no vuelven a tener un éxito, que es agarrarse del éxito pasado. Y así es que dirige una nueva trilogía, que es El Hobbit. Una trilogía nuevamente basada en Tolkien y también en los personajes que se habían presentado en El Señor de los Anillos. Nuevamente es un éxito esta trilogía y le da aires a Peter Jackson para seguir con el resto de producciones. En 2018 lo que presenta Peter Jackson nuevamente es algo totalmente distinto y es un documental. Peter Jackson en este caso hace un documental sobre la Primera Guerra Mundial y más precisamente sobre aquellos menores de edad que habían participado de la guerra, en parte como homenaje a su abuelo, que era uno de aquellos niños que con 15 años ya estaban metidos en la Primera Guerra Mundial, con mucho material que no se había visto previamente, material cedido por parte de la BBC incluso, y algún archivo particular de Peter Jackson. Lo distinto que tiene este documental es que cinematográficamente
varía mucho con lo anteriormente visto. ¿Por qué? Porque todo el material de archivo que le había cedido a la BBC fue remasterizado, en este caso, y digitalizado, de tal forma que eliminaba todos los rastros de material que estuviera estropeado para lograr que se viera perfectamente. Y no solo eso, todas las imágenes, que eran obviamente en blanco y negro, estamos hablando de una guerra que ocurrió a principios del siglo XX, fueron coloreados digitalmente, pero de una forma muy bien lograda. De hecho, es muy difícil entender que esas imágenes no eran a colores. Este documental demuestra que Peter Jackson podía ya agarrar todos los géneros y hacer una entrega de un buen material con lo que se le diera. Tanto es así que más tarde BBC volvería a hacer un intento nuevo con Peter Jackson de ceder cierto material. Pero ahí estamos hablando de un material que ya venía a color. Y más precisamente de lo que hablamos es de la filmación que todavía estaba conservada dentro de la BBC, de todo el trabajo que habían hecho los Beatles para presentar el famoso recital en la azotea de Apple Records. Todo ese material estaba en los estudios de la BBC y Peter Jackson decide también digitalizar ese material, mostrarlo como nuevo. Incluso habían escenas en las que existían las grabaciones de audio de lo que se comentaban en ese momento, pero no el video, y él hizo un trabajo de tal forma que nadie nota que los audios y el montaje que realiza en el video son de momentos distintos. Pero como esta película no la pudo llevar a un cine porque era demasiada la cantidad de material que tenía, lo que logra también es hacer 3 películas distintas que se distribuyen en formato digital, más precisamente para los streaming. Y más exactamente para Disney Plus, uno de los canales que fue el que financió todo este proyecto también. Esta serie de 3 episodios, conocidos como Get Back, fue tan exitosa que ocasionó que se estrenara luego en distintas salas de cine, tanto en formatos como el IMAX, por ejemplo, que por esa razón se estrenó en Argentina. En Uruguay no tenemos ese formato y por eso esa película no se llegó a estrenar en nuestro país. Pero lo que se estrenó sí es este mismo recital digitalizado de tal forma, y según lo que dicen quienes lo pudieron ver, fue la primera vez que se vio en muy buena calidad en el cine. Parte de este recital se había visto en la película Let It Be de los Beatles y bueno, y ahora se restauró de tal manera que no solo en cuanto a calidad visual, sino en cuanto a sonido había mejorado. 1 hora 5 dura esta película, que es lo que duró ese recital en la terraza de Apple Records, el sello discográfico. La carrera de Peter Jackson no solo se ha movido dentro de la dirección, también ha hecho producción de algunas películas, como por ejemplo Sector 9, una película sudafricana, o Las aventuras de Tintín, junto con Steven Spielberg, de quien se decía que iba a dirigir esta película, o sea que Peter Jackson iba a tomar la dirección de esta película y que finalmente no lo hizo por tener otros temas en agenda, y directamente esta película fue dirigida por Steven Spielberg. Se está trabajando en una secuela de Tintín y sería así, en este caso, el director Peter Jackson, o por lo menos esos son los rumores que están corriendo en este momento. Pero otra de las facetas de Peter Jackson es la de empresario. Él crea para la saga del Señor de los Anillos una empresa que se llama Weta Digital, que con esta empresa se decidió hacer todo lo que tenía que ver con efectos visuales para realizar esta película. No solo eso, también trabajar en todo lo que es el maquillaje de cada uno de los personajes que aparecía en este filme. Terminó creciendo de tal manera que trabajó aunadamente con varias películas de Hollywood y hoy en día es una de las empresas más importantes de efectos visuales en el mundo. Y es lo que ha llevado a que Peter Jackson ya no sea solo un simple director de cine, sino un empresario multimillonario gracias a esta empresa. Por haber cambiado en las películas de terror, las películas de aventuras y haber generado un montón de gente que necesitaba
ver este tipo de filmes para innovar también dentro del cine es que Peter Jackson estuvo en el Tilt Up del día de hoy. Si te gustó este programa, seguinos en las redes de Esdrújula TV, dale un me gusta aquí abajo y comentá, que nosotros vamos a estar respondiendo a tus comentarios. Esto entonces ha sido Tilt Up.